que las redes crezcan, ¿no? Creo que en este momento donde están a full las redes sociales, me parece que está bueno tomar conciencia de que las redes humanas sí, son la base, ¿no? Y que las redes sociales nos dan esa posibilidad, pero que sobre todo somos seres humanos conectándonos, ¿sí? Bueno, quiero presentar a mi coequiper del día de hoy, Judith Rodríguez, también de Córdoba, ¿sí? Ella va a dar una partecita, en algún momento ya les va a contar. ¿Querés contar algo sobre vos, Judith? Bueno, sí, soy de Córdoba, de Hernando, el mismo pueblo que Elisa. Eh, bueno, soy psicóloga hace 21 años y formada en Gestalt, en terapia reichiana, la organoterapia, en cognitiva conductual, y trabajo mucho con, bueno, la parte que yo les voy a dar es todo lo corporal, cómo psiquis y cuerpo van juntos, y la importancia de trabajar con el cuerpo para como una vía de acceso rápida al inconsciente, y que van conjuntos. Entonces, bueno, esa es mi parte. Y bueno, tenemos una formación bastante parecida con Carmina, y bueno, nos encontramos en Bipositive. Uy, se silenció tu micro. Ahí. Ahí está, un placer con ustedes hoy. Espero que les guste la clase. Y bueno, y cualquier duda, estamos a disposición aquí. Buenísimo. Es importante. Bueno, muchas gracias, Judith. Nos, Dale. Bueno, les voy a contar un poquito qué vamos a hacer hoy. Quienes ya me conocen sabrán que yo les voy a decir que vamos a hacer 100 cosas y vamos a llegar a hacer 10, pero les prometo que las 10 van a estar buenas, ¿no? Porque bueno, en esto de que soy una bendecida, de que puedo trabajar de lo que amo, siempre, bueno, mi intención es poder mostrar todo lo que fui aprendiendo en este tiempo, humildemente, y que se puedan llevar, aunque sea una masterclass de un rato, de una hora y media, algunas cositas, algunas preguntas sobre todo, algunos sentires, ¿sí? Y más allá de que al final de la masterclass les voy a contar un poco de qué se trata la propuesta formativa que estoy ofreciendo. Lo importante para mí es poder difundir esto que se llama el cuidado informado en trauma, ¿sí? Ya les voy a contar de qué se trata. Entonces, voy a compartir con ustedes algunos contenidos que tienen que ver con mi propio recorrido también como terapeuta y cómo fui encontrando cómo nombrar y cómo explicar desde un lugar teórico y científico lo que en la práctica yo veía que funcionaba con mis pacientes, ¿sí? Entonces yo fui dando como ese recorrido, más allá de mi formación en Gestalt, que es mi formación de base. Tengo ya 23 años como terapeuta gestáltica, tipo como no estaba recibida de la facu y empecé ahí en mi último año de la facultad, así que me casé con la Gestalt, fue un amor a primera vista. Y desde ahí fue encontrando un montón de cositas, ¿no? Para poder ponerle un nombre y explicar por qué esto que yo hacía desde la Gestalt y desde mi impronta personal, por supuesto, veía que funcionaba, ¿no? Y entonces para poder explicarlo, me metí a estudiar otras cosas y fui encontrando cada vez como una sintonía más clara, ¿no? En donde digo, bueno, ojalá pueda compartir esto con la mayor cantidad de colegas y de personas que trabajan en esto que es el cuidado informado en trauma, porque me parece que la cosa va por ahí, ¿no? Por supuesto que cada uno tiene su formación de base, su manera de hacer, su estilo propio, porque podemos, que Judith y yo estamos formadas en Gestalt, pero nos formamos en distintas escuelas, tenemos algunas cosas en común. Yo veo los reels de ella y es como, uy, yo lo hubiera dicho igual, o le hubiera agregado otra cosita, pero básicamente hablamos como parecido, ¿no? Entonces, que cada una se pueda llevar hoy alguna cosita para adaptarla a su propia práctica y a su vida personal, ojalá. Entonces les voy a compartir algunos contenidos, cómo ir desde esta mirada del niño interior, que es el lenguaje coloquial,
con el que nombramos esto que voy a hablar con ustedes hoy, y pasar un poquito al lenguaje más científico, que tiene que ver con la psicotraumatología, el trauma complejo, de qué hablamos cuando hablamos de esto, ¿sí? Y para poder ser puntual y que tenga sentido para ustedes lo que les voy a contar, me gustaría saber quiénes no son psicoterapeutas, ¿sí? Ya ahí la compañera contó que ella viene el palo de la docencia. ¿Quién se dedica a otra cosa que no sea psicoterapia? Si hay alguien me cuenta por aquí, ¿no? Buenas, yo soy Candela Albarracín, Hola. soy estudiante en realidad de psicología, estoy en tercer año de la carrera Bien, y justamente, digamos, también entré a la masterclass por puro interés, digamos, en estudio. ok, buenísimo. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguien más? Ok, buenísimo. Entonces, para ir como orientando un poquito los ejemplos. Bueno, eh, si algo se complica con la parte tecnológica, ténganme paciencia. Estaba de vacaciones y cerré aquí la compu con el auricular adentro y se me rompió la pantalla, mi compu personal, así que estoy con una compu prestada, con todo lo que eso implica. Pero bueno, vamos para adelante. Entonces, les voy a compartir esta clase, después se las voy a mandar por mail, ¿sí? Así que no se preocupen, que van a tener después si quieren para verla, tomar notitas más tranqui. Yo voy a compartir esto desde acá. Esperen, esperen, esperen. Acá estábamos. Ok, ¿me cuentan si se ve bien? ¿Sí? Bien, esperen, acá. Voy a hacer esto así y voy a hacer... tuqui, tuqui, tuqui. Bien. Bueno, Judith, ahí vos contame, abre el micrófono y contame si se ve bien la primera plaquita. Todavía no, Ajá, bueno, esperamos un poquito. acá no se ve. ¿El resto lo ve? Gabriela dice que es licenciada en Relaciones Laborales. Ah, buenísimo. Muy bien, no sabía que existía esa carrera. Bien, bueno, me avisan cuando se vea, ¿sí? Todavía no. Ok, ¿qué están viendo? ¿Qué se ve en la pantalla? Tu pantalla de la computadora. Ah, bien. Bueno, vamos de nuevo, a ver. Ahora sí, Carmina. Perfecto, buenísimo. Entonces, volvemos para aquí. Ok. Cerrarlo a tu micro ahora, Judith, porfi, así me toma a mí. Bien. Bien. Ahí, Perfecto ahí. Bárbaro. sí, perfecto, buenísimo. Bueno, vamos entonces. Sí, lo que no sé es por qué no me toma a mí. Pi, 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 pi. Ok. Bueno, entonces, vamos a charlar un poquito sobre esto, ¿no? Heridas emocionales de la infancia, ¿sí? Abordaje psicocorporal en adultos. Como decía recién eh, Judith, la idea es poder contarles por qué es importante para trabajar específicamente esta temática la cuestión de las herramientas corporales, ¿sí? Vamos por aquí. Ahí estamos. Bueno, bienvenidas. Elegí esa fotito, que es la fotito de mi niña interior. ¿Por qué digo la fotito de mi niña interior?
porque siempre que trabajo con estas dinámicas y que trabajo mi propia niña interior, ¿sí? Es esta la imagen que me aparece. Yo no tengo idea por qué mi inconsciente eligió esa, ¿sí? Pero me aparece esa siempre, ¿sí? Y no es casual. Esa es una foto de mi primera comunión, donde debo haber tenido unos 9 años, ¿sí? Y cuando yo me conecto con mi infancia, yo soy la hija del medio, ¿sí? Y siempre fui en mi familia la buenita, ¿no? Esas niñitas que se portaban bien, que tenían buena nota, que no causaban problemas, eh, que además no peleaba con nadie, bueno, ¿sí? Y en algún momento mi mamá se dio cuenta que algo me pasaba porque yo me caía mucho, ¿sí? Era como torpe, si bien tenía muchas destrezas físicas, hacía gimnasia deportiva y todo eso, pero siempre me caía, se me caían las cosas de las manos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, me investigaron y tengo una cosa que se llama lateralidad cruzada, que es que tengo predominancia derecha del ojo y de la pierna, de izquierda del ojo y de la pierna y derecha de la mano, y esa era la explicación científica de por qué a mí me pasaban estas cosas. Pero en algún momento, una psicopedagoga, hablando con mi mamá, le dice, en realidad mi hipótesis es que este niña es tan bonita, que todo lo que se guarda, ¿sí? Lo expresa así, cayéndose. Dice, lo que hay que enseñarle es a que explote para afuera y que deje de caerse y hacerse daño. Bueno, esta es parte de mi mitología personal. Entonces, yo no podría estar aquí ni contarles nada de lo que les voy a contar si no estuviera conectada con esa historia, si no hubiese escrito y reescrito 1000 veces, ¿no? Esa mirada, y si no tuviera presente esto, ¿no? Volver por ahí a esto y trabajar y ver qué impacto tuvo para mí todo esto, ¿no? Y hoy por hoy sigue siendo un temazo en mi vida, la gestión de mi propia agresividad, la gestión de mi autocuidado. Así que quería arrancar un poquito honrando a mi niño interior. Bien, vamos a charlar un poquito sobre esto. ¿Qué es el niño interior? ¿Qué son las heridas emocionales de la infancia? ¿Cómo ir del concepto del niño interior al concepto del trauma complejo? ¿Cómo trabajar esto desde un enfoque que incluya el cuerpo, la mente y las emociones? Y la presentación de este programa integral de formación. Si nosotros pudiéramos definir qué es el niño interior, yo les diría que esta es la frase, ¿sí? Como era antes, es ahora. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Sí? Que cuando hablamos de niño interior, estamos vinculando estas dos cosas, el pasado y el presente, nuestra biografía personal y nuestra manera de estar en el mundo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de niño interior, siempre vamos a estar yendo y viniendo entre el pasado y el presente, entendiendo también que ese pasado es una construcción subjetiva que hicimos con piezas, ¿no?, de nuestra memoria, y que esa selección de recuerdos también es totalmente subjetiva, y ya vamos a ver un poquito por qué, ¿no?, y en base a qué criterio. Entonces, esta frase de cómo era antes, es ahora, nos va a ayudar a entender un poco cuál es el objetivo del trabajo terapéutico con el niño interior. Bien, si vamos a una definición, la definición que más me gusta, la más completa para mí, es esta. Es un conjunto de representaciones, ideas, imágenes, sensaciones físicas y emociones ligadas a experiencias de la infancia que emergen en la vida adulta. Vamos a tomar la infancia como un punto de partida, pero no necesariamente solo abarca la infancia, ¿sí? También puede haber el origen de estas experiencias traumáticas en la adolescencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, tuve como momentos más complicados en mi adolescencia, en este registro de no pertenecer, me cambié de colegio, mi mamá me cambió de colegio de sexto a séptimo grado, justo era la gira, estaba con compañeras que no conocía, bueno, entonces
vamos a hablar generalmente de infancia, pero también nos vamos a referir, y estamos abarcando la adolescencia como punto de vulnerabilidad en esto que hemos ido construyendo en nuestra personalidad. Entonces decimos, son de la infancia y emergen en la vida adulta. Se disparan estas representaciones a partir de un estímulo externo que el paciente relaciona subjetivamente con sus vivencias del pasado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que alguien puede estar o que puede estar emergiendo su niño interior? Porque hay algo del presente que por ahí los consultantes se dan cuenta que les hace ruido o que es exagerada la reacción o que no encuentran una explicación lógica para que esto les pase, ¿sí? Y cuando empezamos a trabajar, a tirar de ese hilito, hay una manera de vincularse con el otro y consigo misma que tiene una matriz vincular, ¿sí? Esto de cómo era antes es ahora, ¿sí? Este niño interior, ¿sí? Lo que es como decir, bueno, hay un niño que toma decisiones en mi vida adulta, ¿sí? Determina el modo de pensar, sentir y actuar en el presente y afecta la relación consigo mismo y con el entorno. Seguimos por aquí. Bien. Cuestión del niño interior es utilizada como una metáfora, ¿sí? ¿De qué? De que hay un aspecto psicológico que forma parte de nuestro yo, que es un aspecto vulnerable, porque está conectado con esas vivencias de la infancia, ¿sí? Y este aspecto, que es nuestro niño interior, que es una metáfora de nuestra parte, de nuestra personalidad, tiene dos facetas: el niño interior herido y el niño interior maravilloso, ¿sí? Bien. Voy a hacer una pausita acá. Chiqui, chiqui, chiqui. Bien, hasta acá, ¿sí? Quiero preguntarles, ¿qué les va pasando cuando hablo de esto? ¿Les viene alguna imagen? ¿Les apareció como un recuerdo? ¿Se acordaron de algo? ¿Les viene algún paciente, alguna paciente? ¿No? ¿Qué va pasando con esto que yo voy compartiendo? ¿A alguien le empezó a resonar algo? Levanten la manito y yo les habilito para que no nos pisemos en los comentarios. Lu, Yo estoy trabajando con un paciente, un chico, le digo yo, sí, chico de 32, 33 años, que consulta porque tiene como, cuando un jefe le reclama algo, él le agarra como un ataque de pánico. Su reacción ante lo que le reclama, una persona que tiene, digamos, poder sobre él, le provoca una ansiedad y un ataque de pánico que en la intervención le dije yo, pareces un niño asustado, le dije yo. Me dice, sí, parezco un niño asustado, me dice. ok, Entonces, en base a eso, hemos empezado justamente a ver el tema del niño interior. perfecto, buenísimo. Bien. ¿Alguien más se le disparó alguna cosita? ¿Un recuerdo, una imagen, vincularlo con alguna otra cosa? Bien, ok. Bueno, yo digo que muchas veces esta parte de nuestra personalidad, digo yo, está como gráficamente, ¿no? Es como si fuera como un niño que está como viendo si le dan permiso para salir, ¿no? Y muchas veces pasa cuando le hacemos este tipo de intervenciones a un paciente, que esa sola intervención de poder empezar a comprender, ¿sí? Cómo esa actitud que tiene, lo que no le encaja es que dice, yo como adulto me doy cuenta que es exagerado y me doy cuenta que estoy reaccionando como niño, pero no lo puedo manejar, ¿no? Entonces, cuando uno desde el lugar terapéutico lo habilita, le pone un nombre, le empieza a explicar de qué se trata, le dice qué es lo que le está pasando en ese momento, a mí
me viene como esa imagen, es como si le diéramos permiso, ¿no?, a ese niño a que aparezca, a que se exprese en un marco donde hay un otro que va a poder entender qué es lo que está necesitando, ¿sí? Qué es lo que el propio paciente no está pudiendo hacer, no se entiende a sí mismo en lo que le está pasando, ¿está? Bien, ok, entonces, vamos a avanzar un poquito. Seguimos. Bien. ¿Se ve la pantallita? Sí, Carmen. Sí, Bueno, Carmina, sí. ok, buenísimo. Bueno, entonces decíamos, el niño interior herido y el niño interior maravilloso, ¿sí? Les voy a proponer ahora algo, que es que traten de recordar, ¿sí?, a qué jugaban cuando eran niños, cuando eran niñas. Si yo les digo, bueno, a ver, cierren los ojos y dejen que venga la primera imagen de ustedes jugando, ¿sí? Quédense ahí, conserven esa imagen, denle la bienvenida y sin pensarlo muy mucho, observen qué imagen les vino de a qué les gustaba jugar o a qué jugaban cuando eran chicas, ¿sí? Bien, ok, abran los ojos y piensen un poquito en esa imagen que encontraron, que les apareció, ¿no? Si ustedes se ven un poquito las caras entre ustedes, ¿no? Muchas estaban serias y ahora tienen una sonrisa, les cambió la expresión en el rostro, ¿no? ¿Qué les apareció cuando encontraron esa imagen de ustedes jugando? ¿Con qué se encontraron de ustedes mismas? Con la alegría del disfrute de este momento, como cuando somos niños disfrutamos a pleno. Yo lo primero que se me viene a la cabeza es jugar al elástico, por ejemplo. Bien, ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué más aparece? Entonces, el disfrute, la alegría, un cuerpo en Yo prendo, movimiento, no prendo la cámara porque no sé qué problema estoy teniendo, pero yo me encontré con la creatividad. la creatividad, perfecto, buenísimo. Bien, Yo me bueno, encontré con el movimiento del cuerpo, las manos, las piernas. perfecto, ok. Bueno, entonces, siempre que hablamos del niño interior, rápidamente lo vinculamos con el niño interior herido, ¿sí? Con el trauma, con las cosas dolorosas. Y John Bradshaw y autores que se dedican a esto toman estas dos facetas. Dicen, así como tenemos heridas que nos marcaron en nuestra infancia y en nuestro pasado y que determinan nuestras vulnerabilidades, también tenemos dormido todo nuestro potencial que tiene que ver con el niño exterior maravilloso. La creatividad, la flexibilidad, la inocencia, la posibilidad de juego, toda esa mirada que como niños tenemos del mundo y que vamos perdiendo, la espontaneidad, la confianza, la capacidad de empatía, la capacidad de entrega, ¿no? Entonces, cuando hablamos del niño interior, vamos a hablar, por un lado, ¿sí?, de las secuelas de aquellas vivencias traumáticas y por el otro, también de todo el potencial dormido que necesitamos recuperar. Es como que en el mismo lugar estuviera la herida y la medicina, ¿sí? Hay un micrófono abierto, me parece, que estoy escuchando ahí unos ruiditos. Si se pueden fijar, por fin. Ahí está. Bien. Entonces, cuando hablamos de niño interior, hablamos de estas dos facetas. Lo que quedó dañado y ese potencial dormido. Vamos, sigamos por acá. Entonces, el origen del concepto tiene que ver con este autor, digamos, de ahí lo tomo yo, pero ya la psicología venía hablando con otros autores como Eric Berne, que habla del análisis transaccional,
John Bowlby, que habla de los estilos de apego, la Gestalt, cuando habla de las Gestalt inconclusas, ¿no? Y lo que es esa tendencia a que aparezca en un momento determinado, en un campo determinado, aquello que tiene la energía suficiente para demandarnos que nos ocupemos de eso, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con esta situación del ataque de pánico, con el jefe, y de pronto eso me lleva a una relación con mi pareja, y de pronto algo me pasa en el cuerpo, y de pronto me viene un recuerdo, y de pronto me encuentro en una situación en donde cuando era niño estaba jugando, mi papá me retó muy fuerte, y yo me quedé como muy asustado, y en ese momento dejé de respirar, ¿no? Y ahí aparece esta escena primaria, esta primera Gestalt que aparece ahora buscando cerrarse, ¿sí? ¿Para qué sirve en la práctica clínica entender esto? Para hacer psicoeducación, ¿sí? Es decir, para poder contar cómo esto de ahora se vincula con lo de antes, para poder profundizar, es decir, para poder empezar a buscar de qué manera y con qué recursos a cada uno les sirve poder trabajar en esto, ¿sí? Algunos lo pueden trabajar desde lo verbal, otros desde lo cognitivo, otros desde lo corporal, otros desde lo creativo. Vamos a trabajar en espacios grupales, vamos a trabajar en espacios individuales, es decir, poder profundizar a partir de entender esto, ¿sí? La resignificación de la propia historia es muy bonito cuando trabajando con los pacientes dicen, ¿no? La verdad que yo siempre me encuentro con esa parte triste de mi historia, pero esta vez, cuando hice la fantasía o cuando volví para atrás, me encontré a mí misma jugando o me encontré en unas vacaciones en el campo con mi abuela y yo esa parte no me la acordaba, siempre me venían recuerdos tristes y de pronto me doy cuenta que también en mi infancia hubo otros referentes, que también hubo otras experiencias, ¿no? Entonces a veces también sirve para resignificar la propia biografía. Para la reparación interna y vincular, ¿sí? Poder tener una mirada compasiva hacia la propia historia, poder también entender que a veces las estrategias que hemos usado para adaptarnos y para no sufrir, a veces terminamos siendo nuestros propios abusadores, ¿no? En la autoexigencia, en el perfeccionismo, en desvincularnos de nuestras propias necesidades. Entonces, trabajar con esto empieza a hacer que tengamos una relación un poco más empática hacia nosotros mismos y también a limpiar el campo de lo vincular, ¿no? ¿Qué es mío? ¿Qué estoy proyectando sobre el otro? ¿Qué tengo que trabajar en el vínculo con el otro? ¿Y qué cosas, en la medida en que yo las trabajo conmigo, dejan de hacer ruido con el otro? Y la liberación energética, algo que va pasando paralelamente es que cuando empezamos a trabajar esto con los pacientes nos dicen, estoy más contento, no tengo ya las tensiones musculares que tenía, me animé por primera vez a ir a una clase de Zumba y aunque no sabía nada, no me dio vergüenza, eh, fui de nuevo a visitar a esta amiga que hacía mucho que no la visitaba, y nos reímos un montón, nos lloramos juntas, es decir, empiezan a pasar cosas también en esta capacidad de autorregularse cuando podemos destrabar estas cuestiones, ¿sí? Bien, entonces, desde este constructo que es el del niño interior, avanzamos un poquito en qué es esto del niño herido y qué son las heridas emocionales de la infancia, cómo detectarlas, cómo trabajarlas. Esta teoría de las heridas emocionales de la infancia, yo la tomo de una terapeuta corporal francesa que se llama Lise Bourbeau. Ella viene del palo de la bioenergética o del análisis reichiano, y ella empieza a darse cuenta que había ciertas coincidencias entre la forma del cuerpo y los bloqueos energéticos que tenían sus consultantes y determinadas cuestiones de su pasado, de su infancia, de su historia de vida, ¿sí? Inclusive ella, como cree en la reencarnación, habla de las 5 heridas del alma. Dice que ya las personas llegan a este mundo con algo que reparar y algo que aprender, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no con esto, yo les cuento que esa es su postura, pero sí a mí me pareció un complemento ideal a todo esto que yo estaba aprendiendo sobre el niño interior, esto de esta pequeña clasificación o manera de entender, ¿no? Es decir, todo esto que nos puede haber pasado cuando niños,
dejan marcas, ¿sí? Pero no en todos de la misma manera. Entonces, esta clasificación ayuda un poquito a ver hacia dónde vamos a puntualizar nuestras intervenciones, ¿sí? Y acá me gustaría preguntarles, ¿qué es para ustedes una herida? ¿Sí? Lo pueden escribir en el chat y si querés, Judith, pues podés ir leyendo, ¿no? Cuando yo les digo herida, ¿qué es lo primero que aparece? Pongan la primera palabrita que se les viene cuando les digo herida. Un corte, Bien, algo que duele, bien. algo que duele, una marca, Ujú. Bien. Si tienen alguna cicatriz por ahí en las manos, en los brazos, como a mano, digamos, ¿sí? Fíjense un poquito ahí cómo, qué pasa ahí cuando hay una herida, ¿no? Queda de la misma manera, hay algo diferente, como alguien de afuera que no sabe nada se puede dar cuenta que me pasó algo, ¿sí? Cuando me ve ahí. ¿Mm? Entonces, una herida, ¿sí? A nivel físico, ¿no? Tiene que ver con todo esto que están nombrando. Esperen un poquito por aquí. Y esta definición nos lleva, ¿no? Cuando hablamos de heridas, a esto. Es una lesión física en el cuerpo que causa daño a la estructura del área lesionada. Es visible, produce un dolor en distintos grados, requiere cuidados especiales, su curación implica un proceso en etapas que lleva tiempo, deja una marca cicatriz y el tejido no vuelve a recuperar las características previas a la herida. Forman parte de la biografía corporal. Bueno, todo esto que hablamos sobre las heridas físicas es totalmente aplicable a esto que llamamos las heridas emocionales, ¿sí? Es decir, son las secuelas en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, ¿sí? De aquellas situaciones que nos dolieron, de aquellas situaciones que nos marcaron, de aquellas situaciones que tuvieron la intensidad suficiente como para transformar, como para que haya un antes y un después de ese evento puntual, ¿sí? Y también, al igual que las heridas físicas, requieren un tiempo, requieren un acompañamiento y siempre va a quedar algo ahí que nos recuerda que algo pasó, ¿sí? Entonces, las heridas emocionales van a afectarnos en 3 niveles. A nivel del cuerpo físico, porque vamos a tener sensaciones, una postura en el cuerpo, partes del cuerpo que se vinculan con esas vivencias, van a afectar nuestro movimiento, ¿sí? En el cuerpo emocional, porque van a aparecer sentimientos y emociones que no las podemos explicar y que sin embargo nos toman, esto que se llama secuestro emocional, y en el cuerpo mental, porque va a haber imágenes, asociaciones, metáforas, memorias, creencias asociadas a eso que nos pasó, la idea que tenemos sobre nosotros mismos, ¿sí? Entonces las heridas emocionales son marcas o huellas inconscientes de nuestra personalidad que se originan en la infancia por situaciones traumáticas y se expresan a nivel cognitivo como creencias, a nivel emocional como emociones y sentimientos y a nivel físico como bloqueos, síntomas y dolores. Sobre esto les va a contar un poquito dentro de un rato Judith, ¿sí? Esta frase me encanta. Peter Levine es un referente dentro del campo de la psicotraumatología y desarrolla un método que se llama Somatic Experience, muy interesante. Y dice, cualquiera que ha sufrido un trauma sabe que en primer lugar hay un miedo que paraliza, seguido por la desnuda sensación de perder el propio camino en el mundo y de estar separado de la propia alma. Esta frase me encanta porque el trabajo clínico con pacientes que han sufrido experiencias adversas en la infancia nos muestra que esta es una sensación compartida por estos pacientes, como sienten que les falta algo, sienten que es como que perdieron una parte de sí mismos, sienten una sensación de desasosiego, de extrañeza o una nostalgia de algo que no saben qué es, ¿no? Como si realmente hubiesen perdido el camino
de esa vuelta a casa. Y es una metáfora que se usa mucho, ¿no? La vuelta a la casa es la vuelta a recuperar esas partes perdidas. Bien, entonces, en esta teoría de las heridas emocionales de la infancia, decimos que hay un yo genuino, ¿no? Podríamos decir que este es nuestro niño interior maravilloso, o sea, lo que hubiésemos sido si no hubiéramos estado atravesados por todas estas experiencias en la relación con nuestros cuidadores primarios, ¿sí? Es este corazoncito del yo genuino. Estas son las heridas, es decir, las secuelas de estas experiencias traumáticas. Y esto es la máscara o el falso yo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que para avanzar en la vida, yo siempre le digo a mis pacientes, si estás vivo, ¿sí? Y eso implica que no estás en un cementerio, ¿ok? Si estás acá contándome esto y viviendo en un mundo más o menos adaptado y no estás encerrado en una institución psiquiátrica, ¿sí? Y si además, como ciudadano, gozás de la libertad y podés adaptarte y no estás privado de la libertad por haber roto las normas sociales, bueno, ya lo hiciste muy bien. Es decir, hay un montón de recursos y cosas que hiciste bien para estar acá, ¿sí? Ahora, en ese camino hemos ido creando una máscara, un personaje que nos ayudó, ¿sí?, a proteger esa herida. Es como una estrategia que usamos desde esta teoría. Y para cada una de estas heridas le corresponde una máscara, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene cada herida? A cada herida desde esta mirada le va a corresponder un aspecto corporal, o sea, una forma en el cuerpo, una máscara, ¿sí?, un dolor original, es decir, qué necesita aprender esta persona, qué necesita sanar originalmente, cuáles son los síntomas físicos que va a tener, es decir, no es lo mismo alguien que tenga herida de rechazo, que está totalmente desconectado de su corporalidad, ¿sí?, que alguien que tenga una herida de humillación, ¿sí?, donde está más conectado con el sufrimiento, con el masoquismo, con, muchas veces van a ser personas que pueden ser hipocondríacas, ¿sí? Entonces nos va a dar también síntomas físicos particulares. Limitaciones por esa estructura o por esa herida y potencialidades, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene, qué sé yo, herida de traición o máscara de control, va a ser una persona muy buena para liderar proyectos, ¿sí? Porque se siente cómodo y siente que da lo mejor de sí cuando está en un lugar de mando. Pero, ¿qué le va a pasar? Le va a costar delegar, le va a costar confiar, ¿sí? Bien, entonces, someramente, estas son las 5 heridas que propone Liz Bourbeau y que toman otras autoras. La herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. A la herida de rechazo, el personaje que crea es el huirizo, es decir, si mi dolor más profundo es sentirme rechazado, no me voy a exponer a eso, voy a tender a huir de las relaciones, ¿sí? Herida de abandono, si mi temor más grande, inconsciente, ancestral, mi vulnerabilidad es al abandono, ¿sí? Mi máscara va a ser la del dependiente, es decir, voy a mostrarme ante el mundo muy necesitado para lograr que alguien se quede a mi lado, que alguien se haga cargo de mí, que alguien esté atento a mis necesidades. En la herida de humillación, ¿sí?, donde el dolor más profundo es la no pertenencia, es la vergüenza, la herida de humillación muchas veces tienen que ver con situaciones de abuso, ¿no?, con la sensación de vergüenza, de no merecimiento. La máscara es la del masoquista, es decir, voy a tender a sacrificarme por los demás, porque desde este lugar de no merecer, entiendo que el amor se consigue con sacrificio. Desde la herida de traición me va a costar, mucho todo lo que tiene que ver con la confianza, porque he crecido en un ambiente en donde quienes me tenían que cuidar no cumplían con sus promesas y no podían hacerse cargo de mí. Entonces voy a crecer controlando, ¿sí?, mirando todo alrededor, viendo que nada se salga de donde se tiene que salir y también controlándome a mí mismo, ¿no?, de no expresar, de que no se me note, de no confiar, de no entregarme. Y en la herida de injusticia, lo injusto es que me haya tenido que convertir en niño muy rápido, ¿sí? Y entonces esto hace que mostrar mis emociones y mostrarme a los demás y también cometer errores y que se muestre mi humanidad pueda ser amenazante para mí. Entonces voy a construir la máscara de la rigidez, ¿sí? Son personas como
muy perfectitas, muy cuidadosas, muy que todo lo que muestran genera un gran impacto, ¿sí? Pero que les cuesta mucho las relaciones con los demás y conectar realmente con lo que sienten, con lo que necesitan, etcétera, ¿sí? Bien. Vamos a hacer una pausita aquí. Bien. Entonces, bien. Hasta aquí les vuelvo a preguntar. ¿Qué les viene? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les va pasando? ¿Se identificaron con algunas de estas clasificaciones? A ver. Un poquito de cada una, dice Lisa. Perfecto. Bien. Ok. Bien. ¿Alguien más? Está tímido el auditorio hoy. Bien, la máscara controladora, dice Pili. Ok. Bien. La rigidez. Bárbaro. Sí, podemos tener todas, ¿sí? Nada más que siempre vamos a tener una más activa que la otra. Entonces, este es el segundo concepto que nos puede ayudar para trabajar esto, ¿sí? Con nuestros pacientes y nosotros mismos. Esta idea de las máscaras, la clasificación de las máscaras, poder trabajar con cuál es la herida vinculada a estas máscaras, ¿no? Entonces, someramente, lo que les quiero mostrar un poquito es todo lo que podemos hacer desde aquí. Vamos un poquito para acá. Me fui. Bien, ok. Este caminito sería así, ¿no? Acá nuestros pacientes nos cuentan una experiencia, ¿sí? Esa experiencia, que tiene consecuencias en el cuerpo mental, físico, emocional, despierta, abre de nuevo alguna de las heridas, ¿sí? ¿Cómo se defiende el paciente de esto? Bueno, negando, reprimiendo, proyectando, todas estas defensas que tenemos, ¿sí? Y también desde esta máscara, es decir, cuanto más uso alguna de estas defensas, más voy construyendo mi máscara, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esta máscara? Emociones, ¿sí? Y estas emociones son las que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? El dolor, el miedo, la incertidumbre, la tristeza, la ansiedad, la sensación de desprotección, el enojo. ¿Por qué? Porque con lo que vamos a tener que trabajar, lo que vamos a tener que identificar, es cuál es esa necesidad infantil que no ha sido satisfecha, ¿sí? Ese niño, ¿qué le pasó? ¿Le faltó protección? ¿Le faltó pertenencia? ¿Le faltó amor? Estas son las tres necesidades básicas que faltaron o en las que fallaron los cuidadores primarios. Y por eso, desde este lugar, vamos a trabajar con esto. Entonces, lo que trae el paciente a la consulta son sus heridas. Y con lo que nosotros vamos a trabajar son con estas necesidades específicas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con esto clínicamente, vamos a pasar de este concepto de niño interior al concepto de trauma complejo, ¿sí? Y cuando hablamos de trauma complejo, ¿no? Hablamos de una experiencia individual y única en respuesta a un incidente, una serie de incidentes o un conjunto de condiciones persistentes, en las cuales la capacidad del individuo para integrar esa experiencia emocional es abrumada y sobrepasada. Ese individuo es incapaz de comprender,
sentirse presente ni darle sentido a la experiencia, ¿sí? La situación se percibe como amenazante y activa las respuestas subcorticales tendientes a asegurar la supervivencia. ¿Qué significa esto? Bueno, de todas las definiciones de trauma, lo que hay que entender es que cuando un niño vive una experiencia que sobrepasa su capacidad de adaptación de su sistema nervioso, sus recursos, ¿sí? Lo que hace es que queda esa experiencia grabada en su biología, ¿sí? Y esto afecta el equilibrio interno y la relación de este organismo con su entorno. Entonces, cuando un niño vive una experiencia traumática, no solo se afecta la idea que tiene de sí mismo, sino que toda su biología se ve alterada. Y esto lo explica específicamente la teoría polivagal, que es una de los grandes aportes que hacen las neurociencias al trabajo con el trauma, ¿sí? Entonces, vamos a pasar un poquito para acá. ¿Qué es esto de la psicoterapia somático-compasiva? Si estamos diciendo que el trauma tiene que ver con lo que nos pasa, pero sobre todo con esa incapacidad de poder darle un sentido, ¿sí? Si además vemos que esto afecta nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad, nuestra creencia, ¿sí? No podemos resolver este problema con un enfoque que sea solo cognitivo, solo racional o solo lingüístico. Necesitamos integrar enfoques, ¿sí? Y en este recorrido que yo fui haciendo, me fui encontrando con muchas situaciones en donde encontramos un límite, ¿no? En donde poder explicar esto no bastaba y en donde era necesario trabajar desde el cuerpo, ¿sí? Entonces, esta integración, ¿sí? Que es la terapia somático-compasiva, integra los aportes de la Gestalt, de la terapia corporal, de las neurociencias, específicamente de la teoría polivagal, y la indagación compasiva, que es un modelo desarrollado por el doctor Gabor Maté, en la comprensión y atención de las secuelas del trauma complejo en 3 niveles: la promoción, la prevención y la asistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero contar con esto? ¿Sí? Porque me interesa escucharlos y de ahí vamos a quedarnos con Judith para trabajar un poquito la incorporación del cuerpo. Lo que se afecta cuando un organismo vivo vive una situación que sobrepasa las capacidades que tiene para resolverlo, ¿sí? No solo es el sentido de sí mismo, sino la respuesta automatizada ante ese evento. La persona que puede, ante una situación de estrés, ¿sí? salirse de su eje, asumir ese estrés agudo y volver a su eje, ¿sí? Es una persona que tiene su sistema nervioso entrenado, que tiene esa flexibilidad para irse de un extremo a otro sin sentir que esto lo desborda, sin sentir que esto lo agota, sin sentir que esto impide tanta energía que necesita desconectarse, ¿no? Entonces, cuando un sistema nervioso está sano y está entrenado, podemos ir y volver de eso todo el tiempo sin siquiera darnos cuenta. Recién hace un ratito, cuando estaba preparando la clase, por ejemplo, se largó a llover, ¿sí? Yo escuché la lluvia y sin pensarlo, salí corriendo, levanté la ropa, hice como 20 cosas en el momento, ¿no? Es decir, mi sistema nervioso, sin que yo racionalice nada, ¿no? Se puso en movimiento, ¿sí? Mi animalito interior, mi mamífero interior, entendió que había una situación de amenaza para mi cuestión doméstica e inmediatamente activé todo, ¿sí? Ahora, imagínense, como pasa en Tucumán, y como de hecho pasó, que cada 5 minutos llueve y deja de llover. Llueve y deja de llover, ¿sí? Yo voy a estar activando y desactivándome todo el tiempo. Donde va a llegar un momento que van a pasar 2 cosas. O me voy a quedar afuera, me voy a terminar mojando, y voy a terminar con la ropa mojada también, porque no se va a terminar de secar, y voy a dejar de hacer cualquier otra cosa, porque voy a estar atendiendo eso, o sea, voy a empezar a estar permanentemente en estrés agudo, ¿sí? O voy a dejar de detectar la señal, o sea, va a seguir lloviendo, pero
ya voy a dar todo por perdido, o sea, a veces ya está, que se moje la ropa, total, por más que vaya y vuelva 20 veces, va a volver a llover, la ropa la voy a tener que lavar de nuevo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando hablamos de trauma complejo, cuando hablamos de un niño, un adolescente, ¿sí? Que tuvo que estar todo el tiempo en su infancia, en lugar de estar jugando, disfrutando o haciendo cosas de niño, permanentemente gestionando el estrés de lo que sucedía alrededor, ¿sí? Entonces, esta es la persona que cuando es grande le pasa esto. Escucha a alguien que le grita y se pone en tensión, ¿sí? Vive una pérdida amorosa y no lo puede superar y se siente devastado, ¿sí? Sube alguna frustración en su trabajo o en alguna situación concreta y no se puede recuperar porque lo sobredimensiona de una manera en que le impide su vida cotidiana. Entonces, cuando aparecen estos disparadores en la vida del adulto, empezamos a mirar y decimos, bueno, acá hay algo que puede tener que ver con que esta persona, cuando fue niño, ¿sí? Estuvo sometido a un estrés permanentemente que superó su capacidad de resolverlo, ¿sí? Y en ese momento no hubo nadie ahí para mirarlo, para decodificarlo, para entender lo que le pasaba. Entonces, es el niño que tenía problemas de conducta, o que estaba sobreadaptado y nunca causaba ningún problema, o que tuvo síntomas físicos, o que estaba muy aislado y no tenía amiguitos, ¿sí? O que se peleaba mucho con los compañeros, o que en la adolescencia era totalmente aislado o totalmente rebelde. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar un poquito, Pregunta, entendemos que Carmina, sí, con respecto a escucha, esto que estás diciendo, porque hablando de mi paciente, sí, él ha desarrollado obesidad también, él se le murió el papá cuando tenía 9, 10 años. Y él mismo, porque hemos hecho un ejercicio en el diálogo, él mismo se decía, tenés que tomar el rol, porque había quedado, encima había enviudado la madre y a la mes, 2 meses había enviudado su abuela también. Entonces él, como jefe de la familia, que él mismo se autoproclamó teniendo esa edad, y él desarrolló obesidad. Yo no sé si tiene que ver también con lo que le ha pasado, que me parece que podría ser también. bueno, eh, vamos a escuchar, porque me parece que sobre esto va a servir mucho lo que trabajemos ahora con Judith. Yo tengo mi respuesta para eso y desde esta mirada, claro que sí, ¿sí? Lo importante es entender cómo esa obesidad fue el mejor recurso que él pudo desarrollar en su momento, porque ¿qué iba a hacer? ¿Decir que no? O sea, algo obtuvo a cambio, ¿sí? De ocupar ese rol. Y estas son las negociaciones que hacemos inconscientemente, ¿sí? Por amor, ¿no? Pero van dejando su huella en el cuerpo, ¿está? Bien. Bueno, Judith, somos todo oídos. Contanos un poquito por qué es importante trabajar con el cuerpo en estos casos. Bueno, a ver, cuerpo y mente van juntos. Yo me voy a cambiar de lugar porque voy a mostrarles, yo trabajo con el pizarrón. ¿Se ve bien? ¿Se ve todo el pizarrón? Sí, hay como un brillo, pero no sé si se llegará a ver ahí. Anda contando lo que escribís, así vamos sabiendo. Bueno, a ver ahí. Bueno, acá yo les voy a explicar un poco esto y después se los voy a mostrar corporalmente con un ejemplo. Acá dice situación, de una situación X del mundo externo, nos viene y entra en nosotros, ¿no? Donde nosotros no estamos vírgenes, tenemos nuestro sistema de creencia que se fue construyendo a través de toda nuestra vida. Aquí está nuestro niño interior. Todas nuestras vivencias, las del pasado, la de la niñez, la de la adolescencia, incluso las transgeneracionales que traemos de nuestra familia. Ahí hay un sistema de creencias que viene social, familiar y las vivencias nuestras. Entonces, esta situación entra en nosotros, que tenemos un programita mental, que tenemos un carácter,
un ego, unos mecanismos de defensa, y sale de esto una interpretación. Una interpretación del hecho, de la situación. De acuerdo a cómo interpretemos, vamos a sentir desde sentimientos y sensaciones corporales. Acá está el cuerpo, los sentimientos y las sensaciones corporales. Vamos a liberar determinados neurotransmisores, vamos a hacer determinado caminito mental que nos lleve a una actividad eléctrica específica y a sensaciones corporales, donde se tensan nuestros músculos, cómo estamos respirando, todo depende de cómo pensemos. Y de acuerdo a todos estos sentimientos y sensaciones va a aparecer una conducta. Y de acuerdo a la conducta vamos a crear nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra vida cotidiana. Ahora yo les voy a dar un ejemplo que doy siempre. Y ustedes quiero que se fijen bien, yo voy a hacer un acting, que se fijen bien, vayan fijándose en mi mandíbula, en mi abdomen, en dónde va mi mirada, cómo es mi tono de voz, que vayan fijándose en mi cuerpo, cómo se da mi cuerpo. La situación, que sería la primera parte que viene del mundo externo, es que yo voy caminando por la calle. La situación es bien obvia, hay que ponerlo obvio. Voy caminando por la calle, me tropiezo, me caigo. Cuando me caigo, la gente se ríe. Esa es la situación, ¿no? Ahora vamos a poner diferentes sistemas de creencias, diferentes caracteres y diferentes mecanismos de defensa. Bueno, entonces yo vengo y les cuento a ustedes. Un ejemplo puede ser que yo venga y diga, Te corta un poquito la señal, Judith. corto un poco. Sí. ¿A ustedes también se les corta, chicas? Yo como que la escucho entrecortada, Judith. Sí, yo también. Sí, se Sí, cortó y se colgó se corta un poquito. la imagen. Sí, está como delay. Bien. Bueno, ya se conecta de nuevo seguramente. Ahí volviste, Judith. Bien, bien, ahí puse los datos móviles, entonces no, a ver si. Buenísimo. Entonces, la situación es, vas caminando, te tropezas, te caes. Me caigo. Una Sí. persona puede venir y puede contar. Ay, mira, iba caminando y había un grupito ahí, ya me miraban así cuando yo iba apurada, que tenía que hacer un montón de cosas. No va que me tropiezo, me caigo. Me caigo. Mirá, ¿cómo se burlaba? Se burlaba, porque la gente es mala. ¿Alguien me vino a ayudar? Nadie me vino a ayudar. Yo quedé caer ahí, toda sucia, no podía continuar. Mirá la bronca que tenía. Mirá, hasta la gente ya me estaba mirando. No sé si no estaban esperando que me cayera porque sabían que había un pozo. Esa puede ser una interpretación. A ver, ¿cómo vieron ustedes mi cuerpo? Si quieren comentarme un poco. ¿Cómo fue la pregunta, perdón? ¿Qué vieron en mi cuerpo? ¿Qué vieron en mi respiración? ¿Qué vieron en mi mandíbula? ¿A dónde iba la mirada? Bueno, a ver. En esta situación, en este pensamiento, en esta interpretación del hecho, los sentimientos pueden ser bronca, desconfianza, enojo, las sensaciones corporales, todo el cuerpo contraído, la mandíbula está contraída, la rígida, muy bien, Elisa, está rígida, el abdomen está rígido, el diafragma está rígido, se tensan los músculos de los brazos,
Y todo Esto, como rápido, ¿no? Era como rápido, hacia afuera, sí, ¿no? Como para, claro, sí, claro, el y una relato. respiración corta. ¿Mm? Al tensar el diafragma hay una respiración cortita, ¿no? Esto provoca determinadas conductas. Por ejemplo, una conducta, estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Una conducta puede ser una vigilancia, una hipervigilancia de los otros, ideas bastante paranoides acerca del otro, la desconfianza. Bueno, ese puede ser un estilo. Otro ejemplo de la misma situación, la persona puede venir y decir, ay, no sabes lo que me pasó. Iba caminando, me tropecé, me caí, ahí estaba, ay, no me podía ni levantar, no me podía ni levantar, qué dolor, me duele todo ahora, no me puedo recuperar. Me, eh, me tuve que levantar, una vergüenza, por Dios, qué vergüenza, había gente para colmo, yo no sabía para dónde mirar. Mirá, me levanté y todo lo que tenía que hacer, no, ya me fui a casa, no tengo fuerza para levantarme. Es otra, ¿no? Esta es otra. ¿Qué vieron en el cuerpo? Desgano, vergüenza, ¿sí? Vergüenza, sí. Como más Cuerpo lento. mucho más lento, la respiración, el abdomen, si bien se tensa acá, se distiende acá. Ujú. Una postura Es más una, así, menos erguida, más como, no sé si decirle flácida la postura, por decirle de alguna manera. sí, flácida, exacto, porque lo que pierde es energía. El otro estaba, y este tiende más a la depresión, ¿no? Tiende más a tener menos energía, porque la forma de respirar ya no es tan agitada, sino mucho más lenta. Esto hace a otro estilo de conducta, una conducta que a lo mejor va a tener más miedo, no va a tener ganas, va a postergar. Bueno, otra, esta es más positiva, es, a ver, tengo que cambiar, disculpen, pero en el acting tengo que volver el cuerpo a la energía del nuevo personaje. Pero por eso es tan importante que se pueda ver. Acá estoy haciendo un acting, por supuesto no me va a salir como la persona que realmente lo está vivenciando de este modo. Es más marcado en los pacientes. Iba caminando, me pegué un porrazo, me tropecé, quedé tirada en el piso, mirá la tentación de risa, no me podía levantar, para colmo había gente, lo miraban para otro lado, estaban tentadísimos, el blooper del año. Si hubieran venido conmigo, se estarían riendo todavía. Me levanté, me sacudí, así fui a hacer todas las cosas con toda sucia y tentada. Por Dios, todavía no se me pasa la risa. Acá hay otra interpretación, recuerden que empieza acá, pero que viene de este sistema de creencias, de este niño interior. En esta situación, el cuerpo está más para afuera, está más abierto, se ríe, tiene más movimiento. ¿Ven alguna otra cosa? Sí, es como más liviano, ¿no? La sensación que me daban las otras dos era como más de tensión y en esta como más liviano, ¿sí? Bien, Y quiero la hacer mandíbula. todo, sí, todo. La Quiero mandíbula hacer está floja. una propuesta para que se entienda cómo se integra esto. Sin conocerla, Judith, ustedes no la conocen, ¿sí? Les pregunto, ¿cuál de las tres que ella hizo les parece que es ella? O sea, si a ella le pasara de caerse, ¿sí? ¿Cuál les parece que coincide más con lo que cómo reaccionaría ella? Pongan ahí y van con los deditos. 2, 1, 3. ¿Qué les parece? La tercera, dice Sandra. ¿Qué más?
la tercera, la 3, la 3, la 3, ¿no? Bueno, y cómo nos damos cuenta de esto? A ver, Judith, ¿es así? ¿La tercera Sí, sos más sí, sí, vos? sí. Bueno, Es la que me sale bueno, más genuina. bueno. Pero ¿saben por qué nos damos cuenta? Porque somos mamíferos, Mm, ¿sí? Y porque como mamíferos, inconscientemente en este momento, nuestro sistema nervioso está detectando un montón de información de esto ujú. que estamos viendo, ¿sí? Sin que seamos conscientes, estamos percibiendo un montón de imágenes en lo que ella nos transmite, que nos hace detectar rápidamente dónde hay tensión, inseguridad, amenaza y dónde hay tranquilidad, liviandad y cercanía, ¿sí? Y esto Que es, eso es lo que dentro de lo que es la parte corporal de trabajar, se trabaja mucho con la contratransferencia, con este mamífero, cuando creemos o no creemos, porque algunas veces el paciente nos está diciendo algo en el discurso y uno ve que la cara, el cuerpo, cómo mueve su cuerpo, no tiene coincidencia con lo que dice el paciente. Entonces, ahí es donde uno detecta, y algunas veces no se detecta, no nos viene enseguida la conciencia, pero sí lo detecta el cuerpo en este trabajo de mamífero a mamífero, como dice Carmina. A ver, yo por ejemplo, vos, Luciana, que contabas de tu paciente. Yo justo les traía una paciente, un caso de una paciente de la semana pasada, le decía Carmina, la tengo fresquita porque justamente venimos trabajando hace bastante, ella viene trabajando con el miedo, ella llega a consulta por miedo y por un montón de limitaciones que le da este miedo. Bueno, y tiene una situación en la cual ella cuenta que vienen a avisarle que una cuñada había tenido un problema cardíaco, que estaba internada en terapia intensiva, y ella dice, y yo hice, y sigue hablando, ¿no? Pero entonces yo le digo, espera, para en ese, a ver, ustedes en este momento hagan, fíjense en ese, todo lo que se les traba, fíjense cómo se les puso acá el diafragma. Fíjense cómo se les tensó todo esto y la cervical, ¿no? Ahí hay un impacto en el cuerpo. La situación interpretada, ella ya viene con la cuestión de miedo y ella lo que pasa es que termina en ataques de pánico. Más que ataques de pánico, crisis de ansiedad, porque no le vienen los ataques. Los ataques de pánico vienen de manera inminente sin ninguna situación. Cuando ella le llega una situación de estrés externo, le provoca la ansiedad y con toda la sintomatología física que le lleva a ella varios tiempos recuperarse. Entonces, trabajamos con esto que se hace desde el cuerpo. Ya veníamos trabajando para aflojar el diafragma, para abrir el pecho, para abrir las costillas, para dejar que la respiración ingrese, porque cuando hacemos, quedamos respirando ahí cortito, cortito, ¿y qué pasa? Cada vez se nos llena, al respirar más cortito, tenemos más hiperoxigenación y el corazón nos bombea más, y empezamos a tener dolores corporales hasta llegar, puede ser a un ataque de pánico, con el miedo a morir, con el miedo a enloquecer. Entonces, en esta situación trabajamos con ella ella ya tenía esa tarea, porque en el trabajo corporal siempre se dan tareas, porque la tarea hace que la persona empiece a registrar su cuerpo, a registrar frente al mundo externo qué sensaciones corporales y sentimientos me vienen, y eso, qué pensamientos me generan, me siguen generando otros pensamientos, o sea, y cómo hace que libere determinados neurotransmisores y pa. Pero bueno, en esto, el trabajo, ella que ya tenía
de trabajar, de calmar su respiración, de empezar a abrir sus costillas, de aflojar su diafragma, hizo que esta situación, cuando hizo, empezó a tratar de bajar, 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 y no llegó al ataque de pánico. Para esta paciente, eso fue muy importante, porque ella pudo controlar, empezó a sentir que ella puede controlar su sintomatología y no llegar a lo físico y parar los pensamientos. Por supuesto, este es un trabajo de bastante tiempo, pero es mucho más fácil cuando podemos trabajar desde su niño interior, de su sistema de creencias, por supuesto. Ella viene de un papá médico que toda la vida, cuidado, 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 entonces el miedo lo tiene en la carne, digamos, ¿no? Pero al trabajar con el cuerpo y ella poder serenar y no llegar a la crisis, hace que podamos también llegar más fácil a este niño interior, poderlo trabajar de otra manera, porque el cuerpo calmado hace ya que empiece a poder intelectualizar, a tomar más conciencia. Y además, muchísimas gracias por el ejemplo, Judith. En ese trabajar con el cuerpo aparecen sensaciones, imágenes, un recuerdo, ¿no? Y de pronto la paciente viene y dice, no sé lo que me pasó ayer, ¿no? Me acordé que cuando yo era chica una vez que fuimos a la pileta, no sé, ¿no? Entonces, esto que les decía, es como que cuando yo genero un vínculo con un otro, ese vínculo con el otro es un vínculo de confianza. Y yo siento que me va a contener, que no me va a juzgar, que me va a poder acompañar en esto, ¿sí? En este caminito de animarme a meterme con mi propio dolor. El inconsciente empieza a obrar y a mandar señales, mensajitos, cositas, ¿no? Porque como animales mamíferos que somos, rápido entendemos dónde hay peligro y dónde podemos descansar, ¿sí? Entonces nuestra tarea como terapeutas, y por eso la propuesta que les hago se llama terapia somático-compasiva, porque lo esencial en el trabajo que propongo tiene que ver con el vínculo terapéutico, tiene que ver con cómo crear espacios de seguridad, ¿sí? Alguien que viene de un trauma, es decir, no es cualquier trauma, es los que me tuvieron que cuidar me dañaron, los que me tenían que dar no me dieron, me dejaron solo, me abandonaron, ¿no? Y cómo afecta eso, esa construcción. Entonces imagínense, un dolor tan grande, una sensación de abandono tan grande, una vulnerabilidad y desprotección tan grande, me van a tener que garantizar muy bien, ¿sí? Que están dadas las condiciones para que yo me anime a abrir esa herida. Y de eso se trata este trabajo con el niño interior, este trabajo con el trauma complejo. Antes de avanzar, porque son 21:32, quiero saber si tienen disponible unos minutitos más, porque como arrancamos tarde, ¿sí? Me gustaría terminar de redondear y contarles un poquito la propuesta en estos minutos que siguen, ¿sí? ¿Se pueden quedar un ratito más? ¿Sí? ¿Ok? Buenísimo. Bueno, entonces, gente, ¿de qué hablamos cuando hablamos del abordaje integral del trauma complejo? Hablamos de poder entender, primero, que el trauma está en el cuerpo. Yo me la puedo pasar escribiendo, interpretando, diciendo perdón a mis padres, haciendo la constelación, la biodecodificación, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero hasta que yo no trabajo con estas memorias corporales traumáticas, hasta que yo no me observo en el día a día, cómo mi sistema nervioso está desregulado, y entonces me voy a la hiperactivación, a la hipoactivación, me descargo con mis hijos, duermo de más, como de menos, estoy totalmente desconectada. Entonces, para entender ¿cuánto de eso tiene que ver con esta manera en la que mi cuerpo aprendió a estar en el mundo? ¿Sí? No voy a producir un cambio real. Entonces, primero, trabajarlo en nosotros. ¿Sí? Segundo, poder entenderlo para poder explicárselo a nuestros pacientes, poder hacer psicoeducación. ¿Sí? Es totalmente aliviador para nuestros pacientes cuando pueden tener esta mirada amorosa sobre sí mismos y decir,
Ah, ok, entonces no es que yo sea masoquista, ¿no? Ah, entonces no es que yo soy la oveja negra, ¿no? Es como, no, no, no. Esto es corporal, es como chiquitito, es aprender, ¿no? Cómo escuchar esa señal, cómo no llegar al ataque de pánico, cómo pedir ayuda antes, cómo aprender a poner límites, cómo ¿Cómo aprender registrar a esas, respirar? cómo aprender a respirar, es como básico. Entonces vos decís, bueno, Ujú. este paciente que llega con historia de abuso, con historia de abandono, con historia de traición, con lo que vos quieras, es decir, ¿con la respiración lo voy a ayudar? Sí, claramente. Porque básicamente como ser vivo, si su respiración está bloqueada, está más cerca de la desenergetización y más alejado de la vida que de la conexión con la vida. Y si puede aprender a respirar Además, mejor, ¿cómo? La la postura. postura corporal es esencial porque la postura corporal nos hace al movimiento, cómo es nuestro movimiento, nos hace estamos abiertos a la vida o estamos cerrados. Una persona con miedo, está cerrado, los hombros están así, bueno, toda la postura corporal nos hace que tengamos determinados pensamientos e interpretemos cada hecho del presente como fuese herida. Y algunas veces no es así, no estamos viendo el real, sino la realidad interna de nuestro programita mental. Totalmente, ¿no? Entonces, eh, mirar un poquito esto, qué se activa en tal momento. Mirar como terapeutas qué me resuena, qué me pasa con este paciente, qué pasa cuando me va contando y yo me voy tensando, ¿no? Poder trabajar en las estrategias desde lo comunicativo, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar estas heridas, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar el trauma? Vamos a trabajar con recursos cognitivos, por supuesto. Entonces vamos a aprender a aplicar test, vamos a aprender recursos de autoevaluación, vamos a darles cuestionarios para que puedan observarse, vamos a mostrarle cómo ante este hecho disparador, cuál es la creencia que tengo, cuál es la emoción, esa emoción es un 10, es un 5, es un 4, cuál es la necesidad que no está satisfecha, hacia dónde dirigí mi energía, hacia afuera, hacia adentro. Entonces vamos a trabajar todos esos recursos cognitivos. Vamos a trabajar también todos los recursos corporales en las dos polaridades, desde lo que cada uno necesita, porque habrá pacientes que necesitan aprenderse a parar en la vida, a poner límite, a usar su agresividad, y otros a los que le vamos a tener que acompañar a que desarrollen su capacidad de autocontención, su vulnerabilidad, su cosita de ¿no? abrazarse y dejar que la gente entre a su mundo, ¿no? Entonces, La todo es ternura. la ternura, ¿no? La autocompasión. Entonces, para todo esto vamos a trabajar mucho desde el cuerpo, desde poder mirar, de poder registrar qué nos pasa, de poder ir habilitando a nuestros pacientes a que puedan autorregularse, ¿sí? Y vamos a trabajar también con todo lo que tiene que ver con el niño interior maravilloso. Vamos a aprender a que podamos desarrollar, una vez que esto está entendido, que la historia está de alguna manera resignificada, que tiene recursos corporales, bueno, listo. Entonces vamos a conectarnos con eso que está dormido en vos. Tu capacidad creativa, tu capacidad de amar, tu capacidad de resiliencia, tu capacidad de ser espontáneo, tu posibilidad de cambio. Cuando nuestro sistema nervioso está alterado, nos cuestan mucho los cambios o tenemos un extremo en donde estamos todo el tiempo cambiando y no nos podemos quedar con algo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar también en el desarrollo de todas esas habilidades sociales que básicamente tienen que ver con lo creativo y con lo expresivo, ¿sí? Y un poco la idea, y por eso me parecía que estaba bueno también que haya gente que no es del palo de la psicoterapia, es trabajar sobre lo que se llama cuidado informado en trauma. Cuidado informado en trauma es que toda persona que está en una profesión de servicio, de ayuda, de asistencia, un abogado, una persona de una fundación, un docente que trabaja con niños, alguien que trabaja atendiendo víctimas de violencia de género, entienda que esa persona que tiene al frente puede ser un sobreviviente de trauma complejo, puede ser alguien que tenga un niño herido en su interior, puede ser alguien que esté regulado, puede ser alguien que, ¿no? Por eso en la formación incluimos una parte sobre memoria y trauma y una especialista en psicología forense
Porque es súper importante, por ejemplo, entender que cuando un testigo o víctima de violencia tiene que relatar lo que le pasó, muchas veces no va a poder hacerlo, o va a tener imágenes fragmentadas, o no va a decir, no va a poder saber qué sintió, no va a poder describir cosas que tienen que ver con la memoria episódica, porque cuando está sucediendo ese evento, con ese alto voltaje emocional, por una cuestión defensiva, la parte del cerebro que tiene que ver con la memoria se anula, se anestesia, no gasta energía en eso, ¿sí? Entonces, cuando la persona quiere relatar eso, sus neuronas no encuentran el dato, no saben, no pueden armar una frase de eso. Tienen muchas sensaciones físicas, tienen imágenes, tienen ruidos, pero no tienen un relato. Y eso no significa que estén mintiendo. Entonces imagínense, ¿sí? Abogados, jueces, gente que atiende a las víctimas de violencia, pudiendo estar familiarizados con esto, ¿no? Las personas que trabajan con personas privadas de su libertad, ¿sí? Cómo poder trabajar la agresividad, la violencia aprendida, ¿no? Todo esto que tiene que ver con haber crecido tal vez en contextos de encierro o en contextos de mucha frustración y vulnerabilidad social, psicológica, física, ¿sí? Entonces, el cuidado informado en trauma es poder explicar esto, contar esto y recursos también para que no solo desde el lugar asistencial, que es el que nos toca a los psicoterapeutas, sino también lo que es promoción de salud mental y prevención de retraumatización, ¿sí? Que pasa todo el tiempo, por ejemplo, en violencia de género o con los niños que denuncian abusos, ¿no? Que alguien que no está capacitado en esto y que no tiene una escucha sensible, anula, tergiversa, intimida, juzga, y esa persona sufre una doble victimización, ¿sí? Entonces, transformarnos en profesionales informados en trauma implica entender cómo funciona esto, entender que sí y que no, poder lograr un contacto con el otro desde este lugar humano y poder acompañar ese proceso de sanación que tiene sus ritmos, que es como una herida física que no la podemos acelerar, ¿sí? Y tener nosotros recursos. Estos pacientes son los pacientes más dañados, los que nos van a contar como si nos contaran que el día está lindo o que está lloviendo, ¿sí? Los abusos, las violencias, las situaciones que sufrieron, los abandonos, ¿sí? Y todo eso, si nosotros nos asustamos, si no lo tenemos trabajado en nosotros, si los queremos salvar, si queremos anularlos, o sea, todo esto que nos mueve a estar ante el dolor humano más profundo, que es el de un niño indefenso que sufrió esto y no supo cómo salir de ahí. Si nosotros no podemos acompañar esto, y bueno, muchas veces vamos a pecar nuevamente, o de negligencia, o de abuso, o de abandono de estos pacientes. Entonces, poder formarnos desde un lugar en donde lo trabajemos en nosotros, en donde tengamos una multiplicidad de herramientas y en donde podamos ir acompañando y sumando cositas a nuestra caja de herramientas, me parece esencial. ¿Y por qué? Y con esto termino. Porque de 10 pacientes que llegan a la consulta, 8 lo que vienen a contarnos o traen como síntoma son consecuencias de trauma complejo. Más tarde o más temprano aparece algo en donde entendemos por qué, así como es ahora, era antes. La ansiedad, la depresión, la baja autoestima, las relaciones patológicas, los trastornos psicosomáticos, hasta el cáncer, ¿sí? Los problemas vinculares, los problemas de comunicación, todos, cuando nosotros empezamos a tirar el hilito, hay un sistema nervioso desregulado. Y ese sistema nervioso desregulado muchas veces tiene origen en experiencias adversas de la infancia. Esto no lo digo yo, no lo inventé yo, está súper estudiado. ¿Sí? Y en la formación un poco lo que vamos a dar son las bases científicas de esto. Cómo trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, lo que estamos proponiendo es un programa integral de formación que lo pueden hacer a su ritmo o lo pueden hacer con las clases grabadas, ¿sí? Sencillamente, un poco la propuesta es esa. Arranca el 12 de abril, tiene una parte que son clases grabadas, en donde vamos contando el contenido teórico para que ustedes lo puedan ir viendo a su ritmo, y tiene mentorías en vivo los días jueves, donde van a poder preguntar, supervisar, contar lo que les va pasando, aprender recursos técnicos. Vamos a trabajar en esas mentorías toda la práctica, ¿sí? Y además tenemos profesionales de lujo como Judith, que una vez al mes
van a dar un workshop intensivo, ¿sí? Entonces, en esos workshops intensivos vamos a trabajar nosotros con nuestras propias heridas emocionales y vamos a aprender muchísimas facetas de esto, cómo evaluar, ¿sí? Cómo intervenir, qué cosas hacer y qué cosas no. Y el último eje es que van a tener un montón de contenido extra grabado, ¿sí? Específicamente teoría polivagal, específicamente cómo se trabaja con abuso sexual, una gran cantidad de material en PDF, videos, experiencias clínicas. Es decir, que más allá del curso que dura 5 meses, pueden estar un año con todo el material que van a recibir, porque la idea, colegas, es eso, ¿no? Nos vamos formando, nos vamos nutriendo y también vamos metabolizando lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la presentación de hoy, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, algo con los que se quedaron, me gustaría que abran la camarita los que quedaron, algo que quieran saber, ¿sí? Mañana van a estar recibiendo por mail la clase grabada y los links para pedir información, para inscribirse, etcétera, ¿sí? ¿Alguna duda, algo más que quieran saber? Ah, les decía, quienes no son psicoterapeutas se van a poder formar en cuidado informado en trauma, que son los 2 primeros módulos de la formación, ¿sí? Quienes son psicoterapeutas pueden tomar los otros 3 que son ya más para trabajo clínico. Bien, Candela, Carmen, Débora, María José, bien, si quieren compartir algo, decir algo, así cerramos. Bien, bueno, no sé si andan por ahí. Todo muy claro, dice, hola María José, ¿cómo andás? Bien, bueno, buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando entonces por hoy. ¿Querés decir algo más, Judith? Bueno, muchísimas gracias por estar, colega. Y la verdad, súper interesante todo lo que vamos a estar compartiendo juntas. Bueno, muchas gracias por estar, por escuchar y bueno, cualquier duda a disposición. Y bueno, un placer estar haciendo este caminito juntas, Carmina. Buenísimo. Martes que viene por Instagram, por mi Instagram, vamos a dar un vivo con Judith de por qué es importante trabajar con el cuerpo en la psicoterapia. Así que si les gustó y les parece que hay otros colegas que les puede servir, les dicen que vayan ahí al Instagram y nos sigan para que podamos seguir compartiendo este. Bueno, besito, que estén muy bien, cuídense, mímense y nos seguimos viendo por ahí. Bye, bye. Si llegaste hasta acá, espero que hayas podido disfrutar de esta masterclass sobre el abordaje psicocorporal de las heridas emocionales de la infancia. En estos últimos minutos, en este anexo, me gustaría resumir para vos cuál es la propuesta formativa que junto a mi equipo de trabajo estamos haciendo para entrenar a profesionales del área del desarrollo humano y la salud mental en el cuidado informado en trauma. Como habrás visto, hemos hecho mucho hincapié en que para trabajar con las secuelas del trauma complejo en adultos necesitamos incorporar el cuerpo. Por eso, en mi recorrido por distintas formaciones, fui entendiendo que para poder dar soluciones y recursos concretos a este tipo de sintomatología es muy importante integrar enfoques. Esta integración de la psicoterapia somático-compasiva es la integración personal que he hecho luego de más de 20 años de trabajo con esta temática y que voy a compartir en mi programa de formación. Te voy a contar entonces de qué se trata. La psicoterapia somática-compasiva es un enfoque, un modelo de abordaje que integra los aportes de Gestalt como propuesta terapéutica que dentro de todas las posibilidades de abordajes en psicoterapia, es la más holística, la más integral. La terapia corporal, específicamente la terapia corporal bioenergética, porque es la que entiende de una manera muy profunda todos los procesos psíquicos y emocionales como procesos energéticos, ¿sí? De neurociencias, voy a tomar algunas cuestiones muy específicas que te voy a contar en la próxima placa,
y también la indagación compasiva como marco actitudinal para quienes queremos trabajar desde este lugar. ¿Para qué nos va a servir este enfoque? Para comprender y atender las secuelas del trauma complejo en 3 niveles. Promoción, donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con psicoeducación. Prevención, donde vamos a desarrollar recursos para trabajar en cuanto a desarrollo de habilidades sociales. Y asistencia, es decir, vamos a trabajar ahí sí con toda la sintomatología y todas las consecuencias físicas, clínicas, en la personalidad de nuestros pacientes por haber sido sobrevivientes de trauma complejo. El cuerpo es nuestro gran protagonista. Y entonces, vamos a trabajar primero con recursos cognitivos, ¿sí? Con recursos emocionales y con recursos corporales. Dentro de recursos cognitivos vas a aprender a aplicar test, algunos con validez científica y otro de tipo cualitativo, cuestionarios de autoindagación, cartas, todo el trabajo del niño interior tiene una serie de propuestas con cartas, trabajos con cuentos, ¿sí? Y todo un modelo de trabajo enfocado a desprogramar creencias limitantes. Vamos a trabajar también en recursos emocionales con la expresión artística, con el diseño de algunas experiencias y dispositivos para espacios grupales. Desde Gestalt vamos a tomar el modelo del trabajo de la silla vacía y de cierre de situaciones inconclusas. También todo lo que tiene que ver con propuestas de contención vincular en el 1 a 1. En los recursos corporales vamos a hacer especial hincapié en la respiración, ejercicio de descargas, enraizamiento, conciencia corporal y cómo explorar polaridades. Pero por sobre todo vamos a trabajar desde el aporte de la teoría polivagal, ¿sí? De la teoría del apego y de la teoría del cerebro triuno para aportar recursos concretos en la regulación de nuestro sistema nervioso. Te comparto esta frase de Lowen, un referente de la psicoterapia corporal bioenergética, que dice: si el proceso terapéutico pretende alcanzar su objetivo, que es liberar al individuo de las limitaciones de pasado, las inhibiciones de su presente, debe provocar como cambio fundamental un incremento en su energía. Entonces, resumiendo, ¿de qué se trata esta propuesta? De un abordaje integral de las heridas emocionales de la infancia desde un enfoque biopsicosocial para la comprensión, el diagnóstico y la intervención, ¿sí? Y que abarca la promoción, la prevención y la asistencia. Vamos a incluir el cuerpo, las emociones y la mente. ¿Desde dónde? Básicamente desde el análisis transaccional y la teoría del apego, como teorías psicológicas que sostienen esto, desde la psicotraumatología, con todas las investigaciones más avanzadas y aplicables a dispositivos de distinto nivel, desde las neurociencias, con teoría polivagal y cerebro triuno, y también desde la comprensión de la neurobiología de las emociones. ¿Cómo vamos a trabajar concretamente con nuestros consultantes y comunidades? Desde Gestalt, terapia corporal bioenergética, cuidado informado en trauma y el modelo de indagación compasiva del doctor Gabor Mate. ¿Qué vas a aprender en este programa? Vas a realizar un acercamiento conceptual y vivencial a un modelo integral de las secuelas de las experiencias adversas de la infancia y adolescencia y su aplicación concreta. Vas a generar conciencia sobre la importancia del cuerpo como vehículo terapéutico a partir de los aportes de neurociencias, Gestalt y terapia corporal bioenergética. Vas a ampliar las intervenciones en trauma complejo a partir de los fundamentos del cuidado informado en trauma y el acompañamiento compasivo en 3 niveles. Y vas a complementar tu formación de base con recursos cognitivos, corporales y expresivos que potencien todos los procesos de resiliencia y recuperación en los consultantes con trauma. ¿Qué incluye la propuesta? Es un programa de formación online que tiene clases grabadas donde vas a poder acceder a la teoría. Están disponibles estas clases para siempre y se van subiendo a una plataforma una vez a la semana. Las mentorías en vivo, donde vamos a trabajar dinámicas grupales, trabajos de indagación personal y la demostración técnica de
las propuestas de trabajo. Talleres vivenciales con los profesionales invitados, que son los días sábados, una vez al mes. Y como material de estudio vas a tener una biblioteca virtual con más de 50 ejemplares entre libros, artículos científicos. Como material complementario, films, música, videos que vas a poder ir sumando a tu cajita de herramientas. Y una comunidad exclusiva de intercambio por WhatsApp, donde vamos a ir pudiendo compartir experiencias de un encuentro al otro. Si sos profesional de la educación, del desarrollo humano, trabajas en instituciones vinculadas a poblaciones vulnerables, puedes hacer el seminario inicial, que es para que seas un profesional informado en trauma y trabajes en promoción y prevención. Y si sos psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, y trabajas en el área clínica o en espacios vinculados a estas poblaciones, vas a poder hacer el programa completo y, además de los 2 primeros niveles, abarcar los 3 últimos módulos que son de asistencia psicoterapéutica. El cursado puede ser sincrónico y asincrónico, puedes verlo a tu ritmo cuando quieras y participar de las mentorías que necesites, acceder a la plataforma de por vida, y las clases están disponibles desde el 22 de marzo, la primera clase, y el inicio oficial es el 12 de abril. Tiene 5 meses de duración, las mentorías en vivo son los jueves de 20 a 21:30 y los talleres vivenciales una vez al mes. Finalmente termino compartiendo esta frase del Dr. Gabor Maté, que dice lo siguiente: fuimos heridos en relaciones tempranas, lo cual significa que vamos a sanar en relación. Las relaciones pueden ser fuente de sanación si se abordan adecuadamente. Espero que hayas podido aprovechar de esta masterclass, independientemente de que te sumes al programa o no. Me encantaría que puedas compartir esta información con colegas, con profesionales con los que estés vinculados. Así vamos haciendo una red cada vez más grande de personas concientizadas sobre lo importante de entender cómo las secuelas de las experiencias adversas de la infancia afectan la vida adulta. Muchas gracias por estar acá y por cualquier información que necesites, puedes comunicarte a través de mis redes sociales, en donde me encontrás como Carmina Varela Psicóloga. Puedes solicitar ahí un PDF con información o una entrevista personalizada para saber si esta propuesta se adecua a lo que estás buscando.